buenas tardes. Aquí estamos comenzando esta edición del Magazine de Imagen Platense. En esta jornada de jueves nuevamente fría en nuestra ciudad, con algún pronóstico de lluvia a esta hora de la jornada, pero con el frío que se va a mantener durante todo el día. Tenemos mucha información para compartir con ustedes y, como hacemos habitualmente, les presentamos primero lo más importante a esta hora del día. Lo importante hoy es enfocarnos en este presente, lo dijo el presidente de la Nación, Mauricio Macri, al hablar ante empresarios en la reunión de la Asociación Empresaria Argentina. Defendamos la industria nacional, lo pidió el candidato a gobernador del Frente de Todos, Axel Kicillof, en el encuentro en el que estuvo presente, que fue organizado por la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires. Paro docente en la provincia de Buenos Aires. Se lleva a cabo una medida de fuerza en solidaridad con los docentes que fueron agredidos en la provincia de Chubut. El presidente de la Nación, Mauricio Macri, habló ante distintos empresarios, los líderes más importantes del país, en un encuentro de la Asociación Empresaria, y allí dijo que apunta al día a día, que habla con otros candidatos y que lo que busca es dar previsibilidad. En estos años seguramente hemos cometido errores y dado pronósticos que no se cumplieron. Y vamos a tener tiempo para debatir en la campaña sobre esos errores, aprendizajes y sobre todo lo que pensamos hacer distinto. Pero dada la fragilidad de nuestra economía, debemos abocarnos ya mismo a resolver las cuestiones más urgentes. Y a lo largo de esta semana fuimos tomando medidas en esa dirección. Nos concentramos en tratar de anticipar y contener al máximo el posible impacto negativo claramente que está teniendo en la vida de todos los argentinos. Nuestro foco es poder llevarles alivio en el día a día, mientras seguimos tratando de estabilizar el tipo de cambio para que no siga repercutiendo con más inflación y más pobreza. Una de estas medidas es el aumento del piso del impuesto a las ganancias y del salario mínimo, que este mes va a impactar directamente en 4 millones de argentinos. Y con la inflación en alza, lamentablemente para muchas familias se le va a hacer cada vez más difícil llegar a fin de mes. Por eso, además de mantener el programa de productos esenciales, que muchos acá han colaborado y han funcionado muy bien, eliminamos el IVA de algunos de los productos que más se consumen. Y en términos de los trabajadores en relación de dependencia, no van a tener que pagar aportes personales y al mismo tiempo ofrecimos facilidades a las pymes para que puedan ponerse al día con las deudas. En la segunda semana incorporamos a Hernán Lacunza como ministro de Hacienda para ser parte de esta nueva etapa. La primera medida que tomó fue la extensión de plazos de la deuda para aliviar en el corto y mediano y largo plazo la carga financiera, siempre pensando en cómo reducir la volatilidad que tanto nos daña. Y ya entrando en la tercera semana, después de una segunda semana donde tuvimos otras disrupciones políticas, definimos poner un límite a la volatilidad en el mercado de cambio con el objetivo final de proteger la estabilidad cambiaria y especialmente a los ahorristas. Y lo hicimos de una manera transparente, evitando cualquier tipo de discrecionalidad. Ustedes saben que son medidas que no nos gustan y que solo se justifican en la emergencia y durante un tiempo limitado. Pero fueron implementadas para evitar daños mayores. Fueron diseñadas para ser lo menos invasivas posibles y para que no afecten a los ciudadanos de a pie, especialmente a los ingresos medios y bajos. Y buscamos cuidar sobre todo el ahorro de la clase media, que es la que siempre pone el hombro y que siente que su esfuerzo nunca es retribuido como se merece. Y también porque sabemos que ese ahorro significa mucho. Es un pasado de esfuerzo
y es la tranquilidad futuro de ellos y de sus familias. Con estas medidas estamos resguardando ese esfuerzo. Pero en otro orden de cosas, en este marco de incertidumbre, una forma concreta de colaborar para cuidar los ingresos y los ahorros es que todas las fuerzas políticas demos señales reales que reduzcan la imprevisibilidad. Es fundamental construir consenso, como usted decía, fundamental. Y así proteger a los argentinos, especialmente a los más vulnerables. Y este gobierno, que ha sido el primero en 100 años en estar en minoría, ha trabajado muchísimo en este sentido. Desde el primer día las provincias tuvieron participación sobre el total de los recursos federales. El diálogo entre nación, provincias, municipios fue siempre fluido y constante. Y también logramos acuerdos entre empresarios y sindicalistas, incluyendo las provincias, que mejoraron la productividad y generaron oportunidades para todos los argentinos. Me refiero en particular a las 55 mesas de productividad donde muchos de ustedes han participado. Algo inédito en la historia de nuestro país, inédito, y que ha tenido grandes resultados. Y en ese mismo clima de diálogo, estoy hoy en contacto permanente con los distintos representantes de los partidos que compiten en las elecciones de octubre. En constante contacto. Y he convocado y escuchado la oposición y lo seguiré haciendo. Porque estoy convencido que la única manera de salir adelante es dialogando y construyendo algo de lo cual hemos hablado muchas veces, que es confianza. Porque la confianza es la base de cualquier vínculo. Continuamos con información del ámbito nacional. Diputados de Cambiemos se reunieron con el presidente de la Nación, Mauricio Macri, en la Quinta de Olivos, y tras ese encuentro habló Mario Negri, el diputado que pertenece a la UCR, y dijo que la gente no tiene que estar pensando qué es lo que ocurrirá después de octubre. Lograr estabilizar la economía, salir de la incertidumbre económica, no sumar incertidumbre política es un orden de prioridades en relación a las expectativas que la sociedad tiene y que con ansiedad natural padece y atraviesa en este momento. Así que está todo orientado en ese sentido, nuestra conducta, nuestras acciones, no distraernos, no vamos a sumar nada que le sume incertidumbre política a los momentos económicos. Llevamos 48 horas de las últimas medidas que se han tomado y creemos que la evolución dentro de la gravedad de la situación económica, por lo que informara el propio ministro, son alentadoras, así que estamos trabajando en esa dirección y después vendrá el momento de la campaña, faltan 50 días, pero hoy el orden de prioridad es estabilidad. Sin estabilidad, obviamente, que es una campaña con más dificultad para todos los argentinos. En principio te diría que nosotros desde que asumimos el gobierno, en el Congreso tuvimos estos números y todas las leyes que se sacaron en el Congreso se sacaron fruto del diálogo y de la concesión mutua que hay que hacer y de escuchar a la oposición. Con lo cual eso de acá a fin de año no va a cambiar. A partir de ahí yo creo que el ministro Lacunza hizo en su alocución con nosotros, nos transmitió que estaba charlando con equipos técnicos de la oposición y seguramente fruto de esas charlas terminará de plasmar en un proyecto que enviará al Congreso y en ese sentido me parece que tenemos un camino que ya ha sido empezado a recorrer, producto de que lo que llegará al Congreso tendrá por lo menos un preacuerdo de los equipos técnicos. Bueno, hoy no ha sido un día de queja, en todo caso ha sido un día de reflexión, las horas que hemos estado. Y está claro que el orden de prioridades se llama, la palabra clave es gobernabilidad. Gobernabilidad, lo que es natural en un país del planeta donde las instituciones funcionan y a donde tiene la característica particular de la Argentina que hemos atravesado en la interna de los partidos, que se ha convertido, parece, con efectos de general. Entonces, transitar ese delgado camino entre gobernabilidad, cuya mayor responsabilidad es la del gobierno, pero no exime
a quienes también pretenden gobernar, sino que es una responsabilidad colectiva, junto con la competencia electoral, es un delgado camino que debe tener una responsabilidad colectiva porque en el medio está la gente. Las medidas que tomó el gobierno demuestran a las claras que si hay que cambiar, porque en el medio está la gente, y que si la emergencia obliga a tomar medidas heterodoxas como las que se tomaron, obedecen a eso, a preservar tranquilidad, a preservar que la gente no se levante a la madrugada corriendo pensando que va a perder lo que tiene. Y desde ese punto de vista está garantizada la tranquilidad absoluta, tanto de los depositantes como los que tienen sus ahorros, para que tengan tranquilidad. Y el gobierno ha cuidado primero a la gente, porque es su responsabilidad. En segundo lugar, obviamente que todos tenemos, después del diario del lunes, análisis que hacer. En el ámbito provincial, ayer se realizó el primer Congreso Industrial PYME, organizado justamente por la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires, y estuvo presente Axel Kicillof, el candidato más votado a la gobernación bonaerense, quien pidió allí a los empresarios y a los industriales defender justamente la industria nacional. Yo lo digo, estadística de la provincia, tomando los 44 meses de gestión de la actual gobernadora y del gobierno nacional, se contabilizan 140 empresas que se terminan, que se cierran por mes en la provincia y 1.200 empleos registrados por mes. Es una sangría realmente espeluznante. Exportaciones industriales. Muestro esto, como ustedes verán, si uno toma, acá empezamos el tercer trimestre del 15, prácticamente las exportaciones industriales en volumen están, en monto, ¿no? Sí, en millones de dólares. Están iguales. Uno dice, bueno, pero eso no habla bien ni mal, no. Habla de que este modelo era un modelo que se presentó como un modelo basado en un boom exportador. Uno de las líneas argumentales, por lo menos iniciales del gobierno actual, es que iba a haber una lluvia de inversiones, ya vimos que no, que hubo una caída muy fuerte en las inversiones y un boom exportador. No pasó ni una cosa ni la otra. Y esos son hechos. Y acá tenemos, bueno, un trabajito, simplemente 2019, la producción industrial equivalente al año 2009. Retrocedimos 10 años en terreno de producción industrial. Ahí dice las fuentes. En empleo industrial prácticamente un poquito más, pero prácticamente lo mismo. En producción de autos estamos a niveles de 2003 y en utilización de la capacidad instalada hay que remontarse al año 2002 para encontrar un nivel de ociosidad de nuestro parque industrial como el que hay ahora. Es decir, que hemos retrocedido en algunos terrenos 10 años, en otros prácticamente 20 en el sector manufacturero. Obviamente estas comparaciones, como todas son odiosas, son todas coyuntura, pero son datos que son públicos. Este me parece un gráfico simplemente importante, no hace estrictamente al sector, pero sí hace un poco a la concepción que tenemos nosotros. Es un gráfico tomando la medición de la UCA, que coincide prácticamente con la de INDEC. Uno en 2003, la medición de la UCA, hablaba de 25 millones de pobres. En el año 2015, 11 millones de pobres, bastante menos que la mitad en un periodo de 12 años. Y marzo del 2019, última medición, casi 16 millones de pobres, 4 pobres más que en el año 2015. Estas son medidas no discutibles, por eso he tomado una fuente que no está sujeta a cuestionamiento de las actuales autoridades. Muestro pobreza porque para nosotros hay un vínculo muy importante entre empleo,
situación económica, empleo industrial, producción industrial y pobreza. Es nuestra concepción de país. Y ahora voy a pasar también así rapidito, porque es simplemente para hacer la postal de la situación. Esto de la importancia de la provincia, ya lo sabemos, no lo vamos a repetir. Si uno dice que hay una crisis industrial en la Argentina, que estos indicadores son muy malos, donde primero y principalmente impacta es en la provincia de Buenos Aires. Es el distrito no solo más importante en términos de población, de generación de valor en general, de producción de todo tipo, sino que es la provincia industrial por excelencia de la República Argentina y el mayor empleador. Los trabajadores registrados, el 30% están en la provincia, representa el 38% de la población, el 35% del valor agregado. Es la mayor provincia exportadora, es 1/3 de las ventas al exterior. Bueno, la investigación y el desarrollo también, un poco más de 1/3, es el núcleo comercial del país, el 37%, estas son estadísticas bastante conocidas, y es cabecera de los principales sectores productivos. Quiero decir que cuando hay una situación donde se ve perjudicada la industria, la provincia de Buenos Aires es obviamente la primera, la principal, la más importante y la más dramática de las perjudicadas del concierto de las provincias argentinas. Es decir, que lo que le pasa a la industria le pasa a la provincia de Buenos Aires, lo que le pasa a la provincia de Buenos Aires le pasa a la industria. Esta es la situación, hay muchísimos indicadores más, hay indicadores sectoriales, hay muchísimo más para decir, pero quiero simplemente dejar en claro que ha habido un retroceso tremendo y generalizado en la industria nacional. Tremendo y generalizado. Acá viene lo que les planteaba inicialmente, que es un poco lo que dejo a modo de reflexión y a modo de opinión. Probablemente muchos de ustedes que piensen distinto, que tengan otras ideas, que provengan de otras escuelas de pensamiento o de su propia práctica, y seguramente algunos expertos que no piensan igual que yo, digamos, en mi carácter de economista, y algunos políticos que no piensan igual que yo en el terreno ideológico partidario, no van a estar de acuerdo con esto. Ahora, yo quiero transmitirles de una manera muy sucinta nuestro punto de vista. ¿Por qué pasó esto? Esto era inevitable si uno toma las principales variables, si quieren llámenlo precios relativos, y los principales ejes de la política macroeconómica que adoptó la Argentina durante estos 4 años, tempranamente. Imagen Platense, el canal de la ciudad. Resumen hípico. Un programa de Pato Álvarez con los resultados de todas las carreras del Hipódromo de La Plata. Resumen hípico. Martes y jueves a las 23 por Imagen Platense, el canal de la ciudad. En más de 300 comercios del Gran La Plata y la costa atlántica hay descuentos para los socios del Club El Día. Hágase socio llamando al teléfono 412-0123. 412-0123. Los miércoles a las 23, firma y aclaración. El programa de Martín Mendinueta hecho con historias de vida. Los miércoles a las 23 por Imagen Platense, el canal de la ciudad. A vos, que mirás el partido los 90 minutos agarrado del alambrado.
A vos, que sonreís cuando el 10 tira una gambeta. La Redonda está en el aire. 100.3. Acá se respira fútbol. En más de 300 comercios del Gran La Plata y la Costa Atlántica hay descuentos para los socios del Club El Día. Hágase socio llamando al teléfono 412-0123. 412-0123. Imagen Platense Noticias. De lunes a viernes a las 18 con la conducción de Federico Serra. Imagen Platense Noticias. De lunes a viernes a las 18 por Imagen Platense, el canal de la ciudad. ¿Busca auto o moto en La Plata? Todo el contenido del suplemento Vehículos de los viernes del diario El Día puede ser revisado foto por foto y página por página en www.eldia.com. Una experiencia que ya es un éxito. Tardes de novela por Imagen Platense. Pasión, intriga y romance. Tardes de novela por Imagen Platense, el canal de la ciudad. La Redonda. 100.3. Fútbol todos los días. Imagen Platense, el canal de la ciudad. Aquí estamos de vuelta. Vamos a hablar con Wilfredo González, el secretario adjunto de UDOCBA, por la medida de fuerza que se lleva a cabo en la jornada de hoy, no solo a nivel nacional, sino también en la provincia de Buenos Aires, a raíz de los docentes que han sido agredidos en la provincia de Chubut y obviamente en solidaridad hacia ellos. Wilfredo, ¿cómo vas? Buen mediodía. Gracias, Federico, por invitarnos. Bueno, primero empecemos por la raíz de todo esto. Docentes de Chubut ayer fueron agredidos y en ese marco, en solidaridad, CETERA definió una medida de fuerza. Sí, como vos le dijiste, y nosotros, la UDOCBA no está dentro de esa central, pero no deja de ser común el reclamo que llevan adelante los compañeros de Chubut, y ni hablar por la situación que han pasado, así que nuestra organización, con su base solidaria, se comprometió a llevar adelante la medida también. ¿Y esa medida, cuál es la adhesión que está teniendo en la provincia de Buenos Aires? En el distrito de La Plata llega al 89% y más o menos es el número provincial. En la provincia de Buenos Aires, más allá obviamente de este reclamo y la solidaridad que ustedes están teniendo con los docentes de Chubut, ¿mantienen todavía reclamos con el gobierno bonaerense? Lo que pasa es que, Federico, no se puede descindir la situación que vive todo el colectivo de los trabajadores. Entonces, nosotros somos un ejemplo más de lo que ha sufrido el conjunto de los trabajadores. Obviamente nosotros le planteamos, nosotros desde la UDOCBA rechazamos la propuesta paritaria que se llevó adelante, porque nuestros salarios se indexan trimestralmente, pero se pagan cuatrimestralmente. Nosotros vamos a recibir la modificación de la inflación de los meses de junio, julio y agosto, la vamos a recibir en el mes de octubre. Claro. Entonces venimos corriendo detrás de la zanahoria, los compañeros no dan más. Yo la verdad no sé cómo hacen las personas. Yo te digo, mi caso personal, yo tengo 2 cargos y mi compañera tiene un cargo de auxiliar de educación. Vivimos en un barrio popular donde los precios son accesibles a comparación al resto. Claro. Y no se sabe cómo hacer más. Entonces vos decís, si yo, que tengo estas condiciones, que tengo un trabajo estable, que tengo un ingreso fijo, ¿cómo hace el resto? Claro. ¿Entendés? Entonces después empezás a entender por qué la comida no alcanza en los comedores de las escuelas. Es una obviedad, la gente no tiene para comer. Hoy en día, ¿ustedes van a llevar otro reclamo para que se dé una reunión paritaria o creen que ya
con lo que pasó en las elecciones primarias y de cara a las elecciones de octubre no van a poder reclamar más? Nosotros lo vamos a hacer. ¿Y creen que van a encontrar la puerta abierta o lo ven difícil? Mira, son impredecibles, son impredecibles. Ellos en el 2016 ponían como la meca del salario docente la cláusula de indexación o cláusula gatillo. Después no la quisieron aplicar más durante el 2017 y 2018. El 2019 vuelven con la propuesta. O sea que son indescifrables. Nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Defender los intereses de los trabajadores y lo que te estoy diciendo es algo que se vive en la carne, en la piel. Se vive. Los trabajadores están al borde del colapso, el endeudamiento que tienen, el nivel de endeudamiento. Ayer o anteayer veía un video del ex ministro de Economía que decía que era una bendición la situación de no endeudamiento que habían recibido en el país y contaba que no era solo que el país no estaba endeudado, sino que las provincias no estaban endeudadas y las familias no estaban endeudadas. Bueno, absolutamente revirtieron el proceso y hoy la mayoría de los docentes tienen un salario metido dentro de la tarjeta de crédito. Así que... ¿Cuál es la estipulación que hacen de cuán abajo quedó el salario docente? Lo que pasa es que en el 2018 nosotros quedamos un 16% abajo, ¿sí? Y recién el mes vamos a incorporar una masa salarial de 7% de ese 16% que perdimos. O sea que a nosotros nos estuvieron indexando sobre un salario devaluado del 16%. O sea que cuando yo soy profe de economía, cuando vos arrancás sobre una base, es un interés inverso el que estás recibiendo. Sí. ¿Y eso creen que ya, hablando mal y pronto, no lo recuperan más? No. Lo único que vamos a proponer es que, aunque sea la indexación, sea mensual. Porque estamos, ya te dije, que vamos a recibir los puntos de la inflación que fue antes de las PASO, que parece que hubieran sido el fin de los tiempos las PASO y no el proceso económico que vinieron llevando. Así que nosotros lo que vamos a proponer es esto, que la indexación sea mensual, para ver si logramos llegar a fin de año. Y a partir de esto, de cara a lo que vienen, ¿creen que van a...? Porque da la sensación que en la provincia de Buenos Aires incluso es mucho más difícil revertir una situación para Vidal contra Kicillof, por lo que ha pasado en las primarias. ¿Creen que puede cambiar la situación a futuro, ya con un nuevo gobernador, o vienen con un problema de antaño que es difícil de solucionar? No hay que negar la historia. Los docentes... hubo una oportunidad histórica en el 87, 88 con Alfonsín, de la cual obviamente no fui partícipe, pero sí me han contado la situación en la cual se puso en el centro de la escena el salario docente y lamentablemente después no se arribó a la transformación de la educación en sí, no del salario docente. Se apuntaba a un congreso educativo, se apuntaba a ver... Y creo que es momento... siempre es oportuno una nueva gestión para plantear lo central, un nuevo modelo de educación para un nuevo ser argentino. Viene retrasada la educación en Argentina, sin lugar a dudas. ¿O notás que se ha acomodado? ¿Cómo lo evaluás? Mira, lo que yo creo que no somos ni los peores ni los mejores. Ayer por otro tema escuchaba una entrevista en la cual decía que muchas de las cosas que se nos plantean desde los medios de comunicación es porque ignoramos otras. Entonces, problemas como los que tenemos a nosotros los tiene Francia, los tiene España, los tiene muchos países y tienen un montón de historia anterior a lo que nosotros. Así también como ves el otro lado, los países nórdicos que tienen determinadas condiciones. Bueno, parecemos estar muy lejos de ellos en todo el espectro. En todo el espectro, pero yo creo que tenemos calidad humana para revertirlo, faltan decisiones políticas. Y obviamente que los que nos toca la responsabilidad de estar en las aulas, vamos a poner lo nuestro, pero faltan un montón de decisiones políticas que den el marco para que nosotros nos ocupemos de lo que es la enseñanza y también de pensar qué enseñanza queremos. ¿Qué repercusión encuentran en los padres de los chicos cuando ustedes tienen que anunciar un paro que obviamente lo hacen para intentar pelear por su salario, en este caso en solidaridad con los docentes de Chubut? Pero ese paro también termina a veces perjudicando al que menos tiene, que es el que manda un hijo a la educación pública. ¿Encuentran un ida y vuelta con ellos? ¿Encuentran mucho enojo, entendimiento? Hay que plantearlo siempre. Es bueno el comienzo de clases para hablar qué lugar ocupás, qué definiciones tenés con respecto a las luchas por tu salario. Y si vos hablas con los padres te entienden. Y más ahora. Ahora los padres ni lo ponen en duda porque lo están viviendo
en carne propia. También algunos entienden que nosotros somos la herramienta que tienen ellos, que muchos de los padres que vienen a la escuela pública son trabajadores informales y saben que la modificación de la situación del conjunto de la sociedad depende mucho de los docentes de la provincia de Buenos Aires. Así que no te digo que es mayoritaria la aceptación, pero es como que la gente en el paso del tiempo, si lo pones en palabras, lo va entendiendo y saben qué representan los docentes de la provincia de Buenos Aires. Durante muchos meses, desde el mandato de Vidal, se habló de un aumento de la asignación a comedores escolares, que era muy baja durante el gobierno de Scioli y que se había aumentado mucho. Hoy en día, si vos vivís esa situación de comedores escolares, de los chicos que muchas veces van a estudiar, pero también porque necesitan, obviamente, el alimento, que es sustancial para poder tener bien la cabeza. Hoy en día está muy retrasado también. Mira, te digo lo que pasó con el pase del Consejo Escolar de la Municipalidad de La Plata. Se armó una estructura de comunicación bastante eficiente, no hay que negarlo. Lo que sucede es que, ese es el lado positivo, lo que pasa es que se han evaluado gramajes para la alimentación, en los cuales te dicen 10 kilos de pollo, suponete comen 60 alumnos, pero te traen 10 kilos de pollo vivo con hueso. Claro. Ellos tienen evaluado, los nutricionistas evaluaron que son 150, 170, no sé el número preciso, gramos por alumno en el plato de comida, pero de pollo. Claro. Vos cuando llevaste 10 kilos de pata y muslo te quedaste con 5 kilos 400. Entonces nunca va a alcanzar el gramaje para darle a esos alumnos. Ni hablar de arrancaron en el 2016 con muy buena calidad, primera línea. En ese momento hubo un mejoramiento. Al principio fue desordenado, pero con calidad. Claro. Después se mejoró el orden, pero la calidad fue estrepitosamente. La calidad y la cantidad. Hoy la carne está ausente. Reemplazan los días que toca carne, reemplazan por pollo. Y encima con esta característica que te digo, que los gramos no representan lo que tendrían que representar en los platos. Y los chicos se alimentan con eso. ¿Y notás que ha cambiado mucho también, que los chicos cada vez necesitan más que años anteriores alimentarse en la escuela? Yo trabajo en la secundaria Gorina, de 37 de Gorina, y se ha incrementado el número de chicos. Teníamos 40, 45, 50, ahora llegamos a 70. Así que es innegable esa situación, que los chicos van optando por ir al comedor de la escuela. Y en ese caso ya, obviamente saliendo de lo que son las luchas docentes, cuando tienen que pelear paritarias o distintas cuestiones con los integrantes del gobierno, ¿cómo hace un docente para trabajar en clase con chicos que tienen hambre? Pues ya es lo propio, ¿no? Es encararlo directamente desde lo que vos entendés. Hay veces que mientras se puede se pelea entre los mismos docentes. ¿Entendés? Se lleva un paquete de galletitas, se ve que necesita un poco más. ¿Entendés? No, obviamente no le va a poder dar a todos, pero vos vas identificando. Para eso tenés ese rol. Vas identificando los problemas que va teniendo cada uno y lo vas arrimando, vení que hay otra porción. Se va haciendo lo que se puede. ¿Vos sos docente desde cuándo? Yo soy docente desde el año 2005. Desde 2005. ¿Evaluás como la peor situación esta, desde que estás al frente de chicos en un aula, o notás que hubo situaciones similares? En cuanto a la necesidad alimentaria. En cuanto a la necesidad alimentaria. Sí, obviamente es la peor. En cuanto a la conducta, los chicos de hoy son bastante buenos. Son bastante buenos, bastante introvertidos, están, es más la situación de abulia. Yo me tocó vivir lo que fue el 2006, 2007, 2008, esa generación que venía de años anteriores, imagínate ubicar los adolescentes, son adolescentes nacidos en el 92, 93, 94, la situación de violencia era fenomenal. Y yo creo que si se continúa con este modelo, la situación dentro de 4 años, 5, va a ser igual a la del 2006 y 2007. Porque pasás por un proceso que... donde vas engendrando violencia. Claro, vas generando violencia. Entonces vos a un perro lo encerrás, lo golpeás, lo soltás, va a morder.
Y nosotros tenemos comportamiento, el ser humano tiene comportamiento de cuando recibe violencia, engendra violencia y después la repercute. Wilfredo, una de las últimas. ¿Les queda algo de esperanza para cambiar esta situación ya pensando en el salario de ustedes para recuperar, ¿sí?, parte de lo que perdieron? De acá a fin de año lo planteo porque recién el 10 de diciembre si asume otro gobierno va a asumir. Mira, la organización vence el tiempo y nosotros estamos organizados para dar las discusiones que tenemos que dar. Nosotros conformamos un Frente de Unidad Docente bonaerense, en el Distrito de La Plata particularmente conformamos un bloque sindical en el cual estamos todos los gremios docentes más los gremios auxiliares. O sea, si hay algo que deja esta gestión que nos ha tocado padecer es la unidad de los trabajadores, saber cuáles son las prioridades y las luchas que hay que dar. Así que vamos a poner nuestro mayor esfuerzo en poder representar a los compañeros y lograr lo que necesitan los compañeros, que es recibir un salario medianamente digno para afrontar la situación actual. ¿Hoy en día tienen un pedido formal para encontrarse con representantes de gobierno o no? Sí, se le hizo de parte del Frente de Educación de Unidad Docente Bonaerense, se le envió una carta a la gobernadora planteándole lo que te planteé, que la negociación paritaria no sirve para las condiciones que se han generado y que estamos solicitando una reunión a la brevedad. ¿Y si no encontraran respuesta a eso, podría haber una medida de fuerza a futuro? Se tiene que hablar con los compañeros, porque hay que ver lo que quieren hacer los compañeros. Nosotros sabemos que tenemos que defender el salario porque lo estamos viviendo y sabemos que le está pasando. Pero después los compañeros son los que definen qué medida tomar. O sea, hay asamblea y así como te digo que la UDOCVA lo rechazó, hubo otras organizaciones que los compañeros en la asamblea votaron aceptarla y se aceptó por parte de ellos la paritaria. O sea que esto no es que alguien define. Gracias a Dios en la docencia hay carácter asambleario, aunque a muchos le moleste la definición a través de la asamblea. Nosotros tenemos esa orgánica y se respeta. Respeta, gracias a Dios. A esperar, si no les queda otra lamentablemente que esperar. Muchísimas gracias por el tiempo. A vos, Federico. Wilfredo González, secretario adjunto de UDOCVA, contándonos la situación actual de los docentes de la provincia de Buenos Aires y también esta medida de fuerza con alto acatamiento en la jornada de hoy en solidaridad con los docentes agredidos en la provincia de Chubut. Hacemos una breve pausa y regresamos. Imagen Platense, el canal de la ciudad. Me Piace, un lugar en permanente crecimiento, en base a calidad y cordialidad, desde un rico desayuno hasta imperdibles cenas y gran variedad en almuerzos y meriendas a toda hora. Así es Me Piace, el multiespacio gastronómico de 9 y 54. Recuerde, 9 y 54, la esquina Me Piace, abierto desde las 7 de la mañana. Reservas por el 422-1168. Neumáticos Bermúdez, distribuidor oficial Dunlop, equipado con máquinas de última generación, la máxima tecnología para su vehículo y, como siempre, la mejor atención. Stock permanente en neumáticos y llantas en todas nuestras sucursales multimarcas. No compre sin consultarnos, mejoramos cualquier presupuesto. Avenida 32, esquina 20, Camino Centenario, 461 y 461D. Camino General Belgrano, entre 482 y 483. Avenida 122 y 36, Ensenada. Imagen Platense, el canal de la ciudad. Aquí estamos de vuelta y vamos a recibir ahora a César Castaños para hablar de liderazgo deportivo, de esto que se está hablando mucho actualmente y adquirió muchísima relevancia en el último tiempo. César, ¿cómo vas? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Bueno, primero, ¿qué es el liderazgo deportivo? Bueno, primero tendríamos que definir liderazgo. ¿Qué es el liderazgo? Claro, ¿qué es el liderazgo? ¿Qué es el liderazgo? Hay mucha bibliografía, se habla mucho de liderazgo. Para mí, el liderazgo, dentro de tantas definiciones que hay, es
Aquella persona que trabaja para desarrollar el potencial de los demás. Bien. Desarrollar el potencial del otro. También puedo hablar de mi propio liderazgo para buscar desarrollar mi propio potencial, ¿no? Yo te diría ahí, ¿se nace o se hace líder? Ah, qué buena pregunta. Hay mucha gente que tiene dotes naturales, ¿sí? Eso es real, sí. Y hay gente que nace con un don de liderazgo, pero también se hace. El liderazgo se puede ir construyendo, se puede ir trabajando, por supuesto requerirá a la persona que desea desarrollarse como líder, sí, le requerirá un trabajo mayor que aquel que tiene dotes naturales, claro, ¿no? Para el rol. Pero sí se hace. Se puede trabajar sí, para hacerlo. Lo puedes aprender. ¿Hay que tener carisma sí o sí para ser líder? También se puede desarrollar. Se desarrolla también. Por ahí el carisma, hay gente que siempre, viste, el centro de la reunión. Te lo diría al revés, ¿se puede ser líder sin tener carisma? Yo creo que se puede ser líder sin tener carisma, pero necesitas tener al menos una personalidad que te permita tener claridad al momento de transmitir y al momento de conectarte con el otro. Bien. Hoy el liderazgo requiere de muchísima empatía. Claro. No es imponer. No es imponer. Hoy dejamos de hablar de un liderazgo verticalista. Esto prácticamente, tanto en las empresas como en el deporte, sí, empieza a cuestionarse y ya en muchos lugares a desaparecer. El liderazgo tiene que ser un liderazgo más de estar al servicio de las personas a las cuales yo asisto. De primero escuchar. De primero escuchar, de poder estar atento a distintos aspectos de la persona. Por un lado, si nos metemos en lo deportivo, sí, estrictamente, más allá de la técnica del deportista, donde yo tengo que estar observando, yo como líder, que puedo ser el entrenador o el preparador físico, que tengo que estar observando la técnica del jugador, también entrar a otros aspectos de la persona, claro, ¿no? Lo que tiene que ver más con lo humano. Y esto es muy, muy importante, sobre todo en chicos de 18 años para abajo. Y en ese caso, cuando tenés que, juntás el liderazgo y lo deportivo, ¿de qué manera se trabaja? ¿En grupos o se trabaja individualmente? ¿O las dos cosas? Las dos cosas, lo podés trabajar de las dos maneras. De hecho, vos podés tener ese don de liderazgo o haberte desarrollado con esa característica de líder y no necesariamente lo tenés que hacer todo vos el trabajo. Claro. Por ahí el líder necesita estar atento a determinadas situaciones y poder tener la asistencia de un psicólogo deportivo, bien, de un coach que termine de trabajar determinadas características de lo humano del deportista. Y, por ejemplo, características que tenés que tener en cuenta. Si es un líder, ¿sí?, lo podemos llevar a un entrenador de un equipo de primera división. Exacto. ¿Cómo está el jugador en su casa? ¿Cómo está jugando? Si viene de una lesión, si tiene un problema. Juntar todo. Juntar todo. O sea, verlo a la persona en su integridad, ¿no? O sea, ver el ser humano íntegro, claro, no solamente en lo técnico. Porque ese es un solo aspecto de su persona. Entonces hay otros aspectos que tienen que ver con cómo viene, de qué entorno viene, cómo viene, cuáles son sus emociones recurrentes. Que yo de pronto tengo un jugador que se enoja, sí, vive enojado. Entonces digo, bueno, hay algo que a ese deportista le está pasando, claro, que no tiene que ver con su habilidad técnica. Pero y tenés que tratar de mantener los límites para no ser demasiado invasivo también siendo líder. Sí, es claro. Por eso siempre se necesita el permiso del otro. Claro. O sea, yo entro hasta donde el otro me deje entrar. Ahora, también le tengo que mostrar al otro, por ejemplo, un jugador que se enoja. Sí. ¿Sí? Digo, si el jugador no entiende o no puede ver que su enojo lo puede dejar al margen en el desarrollo en su, claro, carrera deportiva, yo necesito mostrarle el valor de que me deje a mí o a un profesional que me acompaña, a acompañarlo a él a trabajar sobre su enojo. Porque si el deportista no lo distingue o no le ve valor, posiblemente se trunque su carrera porque no lo van a querer en ningún club. O sea, para ser líder deportivo, ¿sí?, para tener liderazgo deportivo, ser frío de cabeza primero, para poder analizar la situación sobre los que tenés que influir. Ese frío de cabeza es raro. Mirá, los seres humanos somos seres emocionales. Sí. ¿Sí? ¿Qué razonamos? Claro. Entonces, no podemos vivir sin emociones. Sí. El frío de cabeza sería un líder que esté centrado, o sea, que no
un líder que no entre en la emoción del deportista. Si el deportista se enoja, yo como líder no me puedo enojar también. Es como con los chicos, ¿viste? Como con tus hijos. Si vos, tu hijo se hace un berrinche y vos te pones a retarlo y se empeora la cosa. Bueno, acá el líder, lo que vos decís, frío de cabeza, es un líder centrado, un líder que trabaja desde un lugar adulto, donde ve que un jugador se enoja o está triste o tiene miedo, poder de alguna manera, desde este lugar adulto, no entrar en la misma emoción que el deportista, sino poder asistirlo de este lugar más imparcial, por llamarlo de alguna manera. Estamos en la ciudad de La Plata, Gimnasia está ahí de ser el nuevo, Maradona de ser el nuevo técnico de Gimnasia de tener un nuevo entrenador. Primero, ¿crees que Maradona es un líder deportivo? ¿Que tiene liderazgo deportivo? Mirá, no lo conozco a Maradona tanto, más allá de haber seguido su carrera. Obviamente, pero analizándolo, tal vez viéndolo. Mirá, yo creo que Maradona, sin duda, tuvo un liderazgo sumamente carismático y fue un líder deportivo y fue una persona que tuvo en sus momentos de apogeo la capacidad de llevar a un equipo hacia el máximo, conducir a un equipo al máximo nivel. Hoy no lo sé, creo que tiene el carisma, que la gente, lo que está provocando entre el público de Gimnasia, la llegada de Maradona, muestra por sí mismo el carisma que él tiene, que por ahí es esto que vos preguntabas hoy temprano, si un líder le alcanza con ser carismático. Yo no sé si hoy le alcanza con ser carismático. Claro, porque también no tiene lo otro que parecen superarlo las emociones. Siempre. Claro. Lo ha mostrado cuando fue entrenador, por ejemplo, aquel gol de Palermo, contra Perú y él tirándose en palomita en el agua. ¿Sí? En ese caso, y ante reclamos árbitros también las emociones lo han Sin duda es una persona muy pasional, ¿no? O sea, eso lo ha mostrado no solo jugando, sino en su rol de entrenador y en sus apariciones públicas. Él no puede vivir de otra manera que no sea a full y muy apasionadamente. Quizás eso a veces le puede jugar en contra, como seguramente muchas veces le ha jugado a favor y le ha permitido transmitir a jugadores un espíritu más fogoso, más peleador, ¿no? ¿El liderazgo deportivo tiene que ser motivador también? ¿Aquel que es líder tiene que ser un motivador o son cosas distintas que a veces los que no sabemos mezclamos? Mirá, yo siempre digo que la motivación primero tiene que nacer desde tu interior, ¿no? La motivación es algo personal. Sí. La motivación nace cuando yo tengo un motivo que me lleva a actuar, a movilizarme. Más allá de esa motivación personal, el líder lo que sí puede trabajar para motivarme es en encontrar un objetivo común, en trabajar en el objetivo común del equipo, en trabajar en una visión que sea compartida, que todos estemos aunados y que todos realmente querramos lo mismo. Muchas veces se habla en el fútbol de entrenadores que tocan las fibras íntimas de los jugadores. Es un término muy del periodismo y de los propios jugadores. Sí. Eso sí es un líder también, saber qué tocar de un jugador para hacerlo rendir un poco más. Sí, porque de alguna manera cuando yo hablo de tocar la fibra íntima de un jugador es porque empaticé con los problemas que esa persona puede estar pasando, con las formas de ver el mundo de esa persona. Entonces yo puedo llegarle de una manera que quizás otro entrenador no lo pudo hacer, ¿no? Y en ese caso al líder, ¿sí? En el liderazgo deportivo, ¿la primera impresión que se lleva a un plantel es la que queda? O si no es buena esa impresión, después se puede revertir. Qué buena pregunta la tuya. Mirá, hay una fórmula que viene desde la PNL, la programación neurolingüística, que dice que el 55% de nuestro mensaje es cómo nos mostramos, en una primera impresión, cómo nos mostramos corporalmente. Un 38% es la emoción, que va acompañada del tono de voz, y solamente un 7% en el mensaje. Claro. Entonces, esa primera impresión que vos traes es muy importante. O sea, cómo me muestro corporalmente, cómo va a ser el tono de voz en mi primer mensaje, en el primer contacto con el equipo, es lo más importante, más allá de lo que yo diga. Más allá de lo que diga. Exactamente. Mirá vos. Más allá. O sea que el que está mirando a un líder deportivo, si alguien que está enfrente, analiza mucho más cuestiones de la imagen, ¿sí? Que de lo porque que está es como diciendo, funciona nuestro cerebro. O sea, nuestro cerebro capta primero la imagen, la emoción y recién después el discurso. Claro.
Y en ese caso también se trabajan para que aquellos que quieren ser un líder, en este caso un líder deportivo, puedan porque imagino tiene que ver con la postura. Claro, también como te ven, claro. Se trabajan cuestiones posturales. También se trabajan cuestiones posturales. Hoy las neurociencias nos están ayudando muchísimo en el deporte para trabajar todo, entender cómo funciona el cerebro, claro, para poder impactar en las personas de una manera distinta. Y bueno, y si te ven mal en esa primera vez, porque yo te lo planteaba desde ese lado, sí, se analiza ese 93%, sí, y ese 93% no fue bueno en la imagen de los que estaban enfrente. Sí. ¿Se puede revertir? Y te va a llevar un poquito más de tiempo, pero sí, obviamente se puede revertir porque después yo voy mostrando realmente otras capacidades, otras formas, puedo hasta cambiar mi postura quizás en la primera imagen, en la primera impresión. Imagino por ahí un entrenador, sí, no muy conocido, que no tenga tanta experiencia, caer en un plantel como puede ser el de Boca o el de River, que tienen figuras, claro, muy conocidas, quizás en un primer contacto no vaya con tanta confianza. Exacto, o sea, claro, no pueda mostrar tanta confianza. La va adquiriendo con el Pero tiempo. Después, a medida que se va relacionando, que las personas lo van conociendo, obviamente esa imagen puede revertirse. César, muchísimas gracias. No, gracias a vos. César Castaños nos estuvo hablando en la jornada de hoy de liderazgo deportivo, algo que obviamente está en boga, sobre todo por lo que está pasando en nuestra ciudad. Hacemos una breve pausa. Imagen Platense, el canal de la ciudad. Resumen hípico, un programa de Pato Álvarez con los resultados de todas las carreras del Hipódromo de La Plata. Resumen hípico, martes y jueves a las 23 por Imagen Platense, el canal de la ciudad. En más de 300 comercios del Gran La Plata y la costa atlántica hay descuentos para los socios del Club El Día. Hágase socio llamando al teléfono 412-0123. 412-0123. Los miércoles a las 23, firma y aclaración. El programa de Martín Mendinueta hecho con historias de vida. Los miércoles a las 23 por Imagen Platense, el canal de la ciudad. A vos, que mirás el partido los 90 minutos agarrado del alambrado. A vos, que sonreís cuando el 10 tira una gambeta. La Redonda está en el aire. 100.3. Acá se respira fútbol. Imagen Platense, el canal de la ciudad. Imagen Platense, el canal de la ciudad. Así vamos llegando al final de esta edición del Magazine de Imagen Platense, pero antes de despedirnos vamos a repasar cómo está el clima en nuestra ciudad y lo que se viene para los próximos días. Ahora 10 grados 5 décimas, el cielo nublado en nuestra ciudad en una nueva jornada bastante fría, sobre todo lo que fue en horas de la mañana. El pronóstico para los próximos días: mañana viernes cielo nublado y el servicio meteorológico anuncia una mínima de 8 grados y una máxima de 13. Hacia el sábado continuará el cielo nublado con un leve aumento de temperaturas que rondarán entre los 9 y los 16 grados y ya un poco mejor el clima hacia el domingo con aparición del sol, mínima de 10 grados y máxima de 17. Así llegamos al final y nos despedimos. Nos reencontraremos con ustedes mañana, como siempre, a partir de las 13. Que tengan una buena jornada.